Ya. Entonces, lo que vamos a ahora ver es el análisis del muestreo cualitativo. Justo esta tarde me decían, me preguntaban cuál considera que es el error más frecuente al trabajar con metodología cualitativa. Y yo les planteaba como el desconocimiento relacionado a los muestreos. Este es otro punto, porque uno de los errores que han tenido en sus trabajos es no aplicar de manera adecuada los tipos de muestreo cualitativo, ¿sí? Entonces, les voy a mostrar, ¿sí? Cuáles son los tipos de muestreo cualitativo. Primero, la principal diferencia del muestreo cuantitativo con el muestreo cualitativo es que el muestreo cualitativo es un muestreo intencionado. Siempre es un muestreo intencionado. No es aleatorio, es intencionado. Es una selección deliberada. ¿Qué tenemos que identificar? Diversas unidades de análisis. Al decir diversas, esto también desmiente un mito de malas prácticas en la investigación cualitativa en la que dicen, por ejemplo, hice una encuesta, hice 3 entrevistas, pero de pronto no hay una argumentación teórica metodológica del por qué esas 3 entrevistas y por qué esas personas, ¿no? Entonces, básicamente, ¿no? Hay una selección de unidades de análisis y en qué nos tenemos que basar en ciertos criterios que tengan una vinculación con el enfoque teórico. Por ejemplo, si yo estoy trabajando prácticas pedagógicas horizontales en aula con el uso de tecnologías, pero estoy diciendo horizontales. Entonces, al decir horizontal, educación liberadora, a lo Paulo Freire, digamos, lo que estamos trabajando es básicamente una mirada desde los sujetos de base, digamos, ¿no? O sea, no podemos decir pedagogía liberadora y solo hacer entrevistas a los directores, porque la definición, todo el corpus teórico de la teología de la liberación asociada a la pedagogía de la liberación de Freire tiene que ver con una construcción de base, ¿sí? En ese sentido, la selección de las unidades de análisis tiene que tener congruencia con el enfoque teórico, ¿sí? A la vez, tenemos que desarrollar un muestreo que nos permita cumplir la serie de indicadores que hemos trabajado en el proceso de operacionalización, ¿sí? Vamos a ir aterrizando esto con una tipología específica. Ya me escapé en un segundito. Entonces, primero, ¿con qué idea nos tenemos que quedar? Si ustedes están trabajando con metodología mixta, tienen que decir, estoy trabajando con tal muestreo estadístico, clusters, conglomerados, etc., aleatorio simple, lo que fuera. Y en el caso del cualitativo, primero teorizar que se trata de un muestreo deliberado y luego tienen que cristalizar, evidenciar y teorizar la tipología del muestreo que están trabajando. Se me saltó hasta muy arriba, ¿sí? En ese sentido, vamos a trabajar algunos tipos de muestreo cualitativo, ¿sí? Ahora, empiezo. Dame un segundo. Se me fue hasta casi que hasta el principio. Ya. Entonces, ¿cuáles son, digamos, algunas debilidades y fortalezas del muestreo cualitativo? Disminuye validez externa, claramente. ¿Por qué? Porque no tiene una pretensión de generalización. Vamos a ver el tipo de generalización que se trabaja en el muestreo cualitativo, pero claramente no, su pretensión no es la generalización. ¿Pero por qué es válida? Porque nos da otro tipo de información. Es decir, como les decía, imaginen el tipo de conocimiento de datos que construimos. Al decir, usted tuvo dificultades en la coyuntura de la pandemia al introducirse a la plataforma Moodle, el 80% dice que sí. Tenemos un criterio de validez externa que alcanza una gran cantidad de población de docentes, por ejemplo. Pero los datos cualitativos nos dan un nivel de profundidad. Ese sí, ¿cómo? ¿Por qué? Porque yo no sabía, no usaba computadora, no tenía celular. En mi vida había usado redes sociales, aplicaciones. ¿Cuántos años tengo? Tengo formación previa de tecnología. En mis clases previamente usaba tecnología. O sea, todos esos datos profundizan la información. No la generalizan, la profundizan. Y si hago un buen muestreo, sí puedo llegar a cierto nivel de generalización que enseguida les planteo, pero no es la pretensión inicial ni el objetivo del muestreo cualitativo. A la vez, el muestreo cualitativo incrementa y profundiza la validez interna. Es decir,
profundiza, como dice acá, las inferencias correctas. ¿A qué me voy? Yo puedo tener un nivel general de un dato, 80% les costó, pero no tengo una inferencia, un conocimiento profundo de cuáles fueron las dificultades, las razones. En cambio, si yo clasificaría, voy a analizar esta pregunta en los docentes mayores de 50, de 60 años, ¿no? Y en los docentes menores de 30. Es decir, habría algunos que son nativos digitales, ¿no? En ese sentido, yo podría hacer una profundización de cuáles han sido las dificultades o los aciertos en nativos digitales, docentes nativos digitales y en docentes que no hayan estado tan familiarizados con la tecnología en su trayectoria académica, ¿no? Entonces yo voy a poner datos que me permitan una inferencia mucho más cercana a la realidad, ¿sí? Justamente lo cualitativo permite una fidelidad y profundización mayor de las observaciones que hacemos. Entonces no es que uno u otro sea mejor, uno nos da cantidad, el otro nos da calidad, como dicen, ¿no? ¿Importa la cantidad de tiempo o la calidad de tiempo? Hay todo un debate, ¿no? Dependiendo con quién y en qué sentido. Pero aquí, en un caso, incrementamos cantidad, pero puede que no tengamos profundidad. En el caso de lo cualitativo, hacemos inferencias correctas, mucho más cercanas a la realidad estudiada, pero perdemos en cantidad. Eso no significa que tengamos que hacer competir, decir, no, no nos sirve porque no tengo cantidad. Sí, pero de pronto en una investigación a mí me interesan las dos cosas, cantidad y profundidad, inferencias correctas, ¿sí? En ese sentido, son el investigador en este proceso de vigilancia epistemológica que vimos al principio, tiene que estar consciente de cuáles son los alcances a los que quiere llegar. Y por ejemplo, si alguien, yo le diría, ¿y por qué solo encuestas? Es que yo manejo encuestas, aplazado, digamos, una defensa de tesis. En cambio, si me dice, porque el tipo de inferencia al que quiero llegar tiene que ver con esta correlación de variables, las cuales tienen una pretensión inicial, un argumento. Pero si, por ejemplo, yo le diría, pero esto claramente debería hacerse una inferencia desde una mirada cualitativa, dado el contexto. Y tiene que tener una clara argumentación de por qué sí, por qué no, por qué tal método y por qué no. ¿Sí? Esto es bien importante y esto quiero que voy a detenerme un poquito, les voy a dar la palabra por si hay algunas dudas. En el caso de la investigación cualitativa, ¿sí? No alcanzamos la generalización llamada nomotética. La generalización nomotética tiene que ver con la generalización de pretensión universal que quiere llegar a la mayor cantidad de sujetos. Algo muy importante es que en la estadística nosotros reconocemos un número de margen de error, un porcentaje de margen de error. Eso quiere decir que no tenemos un 100% de confiabilidad. Eso quiere decir que la generalización no es al 100%, sino que tenemos ciertos niveles de confiabilidad, ¿sí? Por otro lado, en el caso de la metodología cualitativa, el tipo de generalización que alcanzamos es la llamada generalización ideográfica o naturalística. Entonces, es otro tipo de generalización. Entonces, la generalización ideográfica básicamente se ocupa, como dice la diapositiva, de acontecimientos particulares, ¿no? Entonces, están aplicados a circunstancias específicas. Subjetivo no, porque hay circunstancias de comparación. Por ejemplo, les mostraba no sé si en el anterior módulo, en el estado del arte, les decía, por ejemplo, si queremos analizar la violencia paraestatal, ¿no? Y desplazamiento territorial, violencia paraestatal y desplazamiento territorial ha ocurrido con el Sendero Luminoso en Perú, con la política de tierra arrasada de Ríos Montt en Guatemala, ha ocurrido también con el conflicto armado y los falsos positivos en Colombia. Y hay bastante investigación relacionada a eso. Es decir, yo podría hacer un tipo de generalización ideográfica en contextos similares. Si yo analizo escuelas multigrado del área andina, claramente yo podría, analizando ciertos casos, llegar a un tipo de generalización ideográfica identificando los principales problemas de esas escuelas, ¿me entienden? O sea, no vamos a hablar de las escuelas multigrado en el mundo, pero sí podemos alcanzar a una profundización de una generalización ideográfica de escuelas multigrado en frontera, en área andina, ¿sí? Es decir, estamos pensando, digamos, una pretensión de construcción de teoría de alcance medio. Acá hay una relación con lo que vimos del tipo de teorías, es decir, hay un tipo de teoría de pretensión universal. Generalmente la teoría de pretensión universal, basada en el enfoque positivista, con aspiraciones de generalización nomotética, lo que quiere es alcanzar a
a un proceso de generalización exento de espacio-tiempo. Es decir, no importa el contexto, no importa el lugar, no importa las circunstancias, yo aplico una matriz, saco porcentajes y las aplico. No es que por eso no es válida, pero hay contextos en el que no podemos replicar la misma matriz de liderazgo en Harvard que en la UPEA, ¿me entienden? A pesar de que el esquema teórico es, lo uso porque lo recuerdo, de pronto pues hay otros ejemplos que podríamos haber trabajado si me preguntaban, ¿no? En el caso de la generalización ideográfica o naturalística, como les decía, ganamos en la capacidad explicativa de los fenómenos concretos en circunstancias específicas, o sea, contextos basados en espacio-tiempo claros, ¿no? En base a esto, recuerdo, ¿no? Les voy a plantear. 1. Muestreo cualitativo intencionado, no aleatorio. Unidades de análisis basadas en criterios asociados a la teoría, al enfoque teórico. 2. Disminuimos validez externa, sí, pero incorporamos, profundizamos, mejoramos validez interna. 3. No tenemos una pretensión de generalización nomotética, tenemos una posibilidad de generalización ideográfico-naturalística. ¿Sí? ¿Hasta ahí hay alguna duda? ¿Alguna duda? ¿Pregunta? Doctora, ¿Consulta? ¿Sí? en el último caso le he entendido que tenemos la pretensión. O sea, no es que obligatoriamente se tiene que llegar a ese tipo de generalización. El proceso de vigilancia epistemológica, la tesis, por ejemplo, es un texto argumentativo y la argumentación tiene que ser teórica metodológica. Si yo no pongo argumentación, estoy expuesto a que mi lector me diga las cosas como ve el mundo en términos epistemológicos o teóricos en base a su formación. En cambio, si yo escribo un texto fundamentado teóricamente, yo pongo en mi tesis, ¿no? La presente tesis de corte cualitativo se basa, ¿no?, en el principio de generalización ideográfica, dado que, ¿no?, va a analizar un espacio-tiempo, y esto gana en profundidad de los datos, pero claramente no busca alcanzar una generalización de tipo estadístico, dado que no ha trabajado con ese enfoque, ¿no? Entonces yo pongo un argumento, además con citas, con nombres, y más bien a veces el lector aprende, o sea, una buena tesis siempre enseña, ¿me entienden? Porque nadie, ni nadie que tenga ningún título lo domina absolutamente todo, y generalmente una tesis trae novedades teóricas, metodológicas, de citas. En cambio, una tesis que asume que el otro piensa como yo y que asume que hay una sola forma de hacer ciencia, no aclara y no explicita sus decisiones teórico-metodológicas. Por tanto, no está consciente del proceso de vigilancia epistemológica y queda expuesta a que, por ejemplo, ¿no? Digamos que yo soy cualitativista radical. No lo soy, como han visto, trato de tener los dos enfoques, pero digamos soy cualitativista radical. Entonces me traen un trabajo y me dicen, usa el método estadístico, y digo, está mal. En cambio, si me ponen, esta tesis trabaja desde el enfoque positivista, busca hacer una aproximación para comprender la causalidad entre variables, hemos escogido el método estadístico dado que nos permite entender esto, ¿no? Así, y yo, bueno, o sea, hay una serie de argumentos teóricos, metodológicos por los cuales ha tomado estas decisiones. Además, me transparenta qué preguntas, qué indicadores, entonces está bien. En cambio, si me dice, yo he usado encuestas y entrevistas, y digo, ¿pero por qué? ¿Por qué entrevistó a esas personas? ¿Por qué no aclaró el método? ¿Por qué no teorizó esto? ¿Por qué? ¿Sí? Entonces, el texto tiene que argumentar, el texto nos reemplaza, ¿no? El texto reemplaza cuáles son las posiciones, discursos, narrativas, argumentos orales y verbales. La tesis tiene que hablar por sí misma, por tanto tiene que tener un profundo proceso argumentativo, teórico y metodológico, ¿sí? Pero eso tiene que estar explícito, ¿no? ¿Alguna pregunta más? No sé si respondo, aclaro y oscurezco y si hay alguna pregunta más. ¿Alguna consulta más sobre la generalización cualitativa? ¿No? Bueno, seguimos entonces, ¿sí? Bueno, entonces básicamente les decía, al ser un muestreo intencionado es un muestreo no aleatorio, ¿no? Ahora, básicamente, ¿qué trabajamos? Números pequeños, o sea, no nos interesa tener 100 muestras, sino las muestras que nos garantice un nivel de representación de la complejidad histórica, teórica. Ejemplo, ¿no? Si yo quiero analizar las posibilidades de permanencia en la educación superior de jóvenes madres, ¿no?, en la Facultad de Humanidades.
A mí no me interesa hablar con todas las estudiantes. Primero, no todas son madres, ¿no? De pronto tendré que decir, a ver, voy a hacer un mapeo por facultades, voy a hacer un mapeo por edades, a ver si son madres de familias monoparentales o nucleares, ver quiénes asisten con sus niños o saber de pronto si hay madres que no asisten con los niños y que están, no sé, acuden a la guardería de la universidad, si hay guardería o no. Entonces yo tengo que seleccionar y decir, voy a trabajar con madres de familias monoparentales, ¿no? Que se hayan embarazado en el periodo, digamos, de los 3 primeros años de la carrera, es decir, que puedan condicionar la finalización, de pronto no terminan. Entonces, esos 3 criterios hacen que yo tenga un muestreo intencionado, con el que yo voy a profundizar esta experiencia y tener datos al respecto. Entonces, no me interesa la cantidad, sino la profundidad y la densidad explicativa de esos datos. En ese sentido, ¿no? Podría ser los pobladores de una localidad, de una comunidad, los trabajadores de salud de una institución, diferenciados por antigüedad, por cargo, dependiendo del planteamiento del problema. Acá lo que identificamos es un conjunto de unidades que es, como les decía, cuidadosamente seleccionada en base a un fundamento teórico que vamos a ver. Entonces, por ejemplo, si alguien me dice, yo trabajé en entrevistas y me dice, mi muestreo es este y hace una representación estadística, está mal, porque el muestreo estadístico, los clústeres, los conglomerados, o sea, toda la lógica teórica de ese tipo de muestreo tiene que ver con la técnica de la encuesta y con el método estadístico. En cambio, si he utilizado ya sea grupos focales, entrevistas, grupo Delphi, lo que fuere, yo tengo que tener un tipo de muestreo cualitativo que tiene otra teoría y otro fundamento. No se puede hacer entrevistas, está mal formulado. En caso de que yo haga entrevistas, yo use un tipo de muestreo cuantitativo o estadístico, ¿sí? Entonces, son dos lógicas diferentes de muestreo. Y ese es un gran vacío que yo veo en general en los cursos, que hay un desconocimiento del muestreo cualitativo, ¿sí? ¿Qué más podemos sumar? ¿Sí? ¿Hasta ahí hay alguna duda en eso de, por ejemplo, hacer entrevistas y ocupar el muestreo estadístico? ¿Les ha pasado, han incurrido en eso tal vez no intencionalmente, digamos? Doctora, En, buenas noches. Buenas. A ver, si le vamos a ceder a Roberto la palabra. Sí, Robertito, por adelante. favor, no veo las gracias, Eric. preguntas. Buenas noches. Adelante. Mil disculpas. Doctora, en esto de muestreo intencionado, ¿se puede buscar al mejor informante, por decir, en el conflicto que vemos en este momento con magisterio, al dirigente de la Confederación de Maestros? ¿Se Ahí puede hay dos hacer? lógicas. Si yo estoy ocupando la lógica del informante clave, todavía el muestreo es menor. Pero, por ejemplo, yo podría decir, quiero hacer un muestreo cualitativo en base a ciertos criterios. Han venido profesores de distintos departamentos del país. Entonces, mi primer criterio va a ser los 9 departamentos, ¿no? O las áreas, al menos las regiones, Valle, Oriente, área andina. Segundo criterio, profesores de escuelas públicas y privadas. Tercer criterio, antigüedad, ¿no? Los profesores más jóvenes y los profesores mayores que ya tienen tablas en disputas con el Estado, por decirlo de alguna manera. Entonces, yo necesito, es un error también, y es una buena pregunta en ese sentido, pensar que lo cualitativo solamente implica hacer una entrevista. Yo necesito datos, una recurrencia de datos. Les pongo un ejemplo. Si yo hablara con ustedes para analizar las dificultades de adaptación a la plataforma Moodle durante la pandemia, no basta con que yo hable con el dirigente del curso, ¿sí? Yo tendría que analizar, a ver, ¿cómo voy a dividirlos? Los voy a dividir por edades, luego por género, hombres y mujeres, luego no sé quiénes viven en el sector rural, por decir algo, o son docentes en universidades privadas y públicas. Entonces yo voy a tener primero un patrón, que es un comportamiento que se repite, ¿no? Interno, es decir, por ejemplo, ¿qué ocurre entre docentes que trabajan en universidades públicas? Voy a identificar algo en común, elementos en común. Y aparte, ¿qué ocurre con profesores de universidades privadas? Y después ver qué elementos hay en común entre ambos grupos. Entonces ahí yo puedo llegar a un tipo de generalización. Porque si yo no hago ese ejercicio de construcción de muestreo, no puedo llegar a ningún tipo de generalización, porque lo que me dice una persona no lo puedo extrapolar a todos. Entonces es bien importante que cuando trabajen investigación cualitativa, ocupen un muestreo,
que vaya más allá de un informante clave. O sea, está bien que también pueden incorporar informante clave, pero para llegar a esta generalización naturalística o ideográfica, ¿sí? Lo que yo necesito es que haya básicamente una identificación de recurrencia. Si yo les pregunto ahorita, a ver, vamos a hacer un ejercicio para que veamos a qué me refiero. Voy a dejar de compartir, ¿ya? Y les voy a hacer una, una pregunta a algunas personas, muy sencilla, ¿no? Por favor, respóndanme. Abran su micrófono. Pero, a ver, a Raúl. Raúl Quispe, buenas noches. Raúl. Raúl, buenas noches. Sí, buenas noches. ¿Cómo está, doctora? Bueno, ¿le ha costado adaptarse a las plataformas virtuales en la pandemia? Sí, en los primeros días sí me ha costado. Ha sido ¿Qué es muy lo que más complicado adaptar. le ha dificultado? El ingreso y algunos aspectos inherentes al manejo de la computadora. ¿Aplicaciones? Sí, algunas aplicaciones, más que todo en las plataformas no sabía manejar, ni siquiera ingresar, entonces hay Ujú. algunas cosas que se me dificultó, pero he aprendido por necesidad. Muchas gracias, Raúl. A ver, le voy a preguntar a Gonzalo Guarache. Gonzalo, buenas noches. Gonzalo. Está Gonzalo Guarachi, tiene está con dos nombres todavía. Gonzalo. Gonzalo, buenas noches. No está Gonzalo. Héctor, buenas noches, Héctor Ramos. Buenas noches, doctora. Héctor, buenas noches. ¿Le ha costado adaptarse a las plataformas, al Moodle? ¿Y por qué le ha costado? Si fuera así. Bueno, doctora, en tiempos de pandemia me costó adaptarme, uno, porque no estaba familiarizado con el uso de esas plataformas, Ujú, pero a la vez también he aplicado lo que es el aprendizaje por descubrimiento, ¿no? Entonces, ujú, me he tenido que utilizar los tutoriales y ya poco a poco ujú. ya estoy familiarizado con las plataformas virtuales también. ¿Le costó las aplicaciones, entender las aplicaciones dentro de las plataformas? Algunas sí, por la falta de señal, porque a mí la pandemia me pescó en provincia y no llegaba Ujú, muy bien la señal. Entonces, ese era ujú, la dificultad, porque al cargar o subir un archivo, tardaba o la señal se perdía y no llegaba a subir los archivos o la ujú. misma conectividad, digamos, por el Zoom, la señal mala, se entrecortaba. Perfecto. Esa era una gran dificultad. Gracias, Héctor. Muchas gracias. Listo, doctora. Irma, buenas noches. Irma. No, a ver, no, otro hombre, perdón, Irma. Voy a dar la palabra a otro hombre y ahorita les explico por qué. A ver, Benigno, no, a ver, Lino. Lino, buenas noches. Buenas Lino, noches, doctora, buenas la noches. Dígame misma usted. pregunta. ¿Le costó adaptarse a la plataforma y por qué? ¿Qué dificultades fueron las principales? Mm, Inicialmente sí, porque ha sido un espacio nuevo y por tanto era por necesidad comenzar a buscar las formas de cómo adaptarse, ¿no? A la plataforma y eso significaba Ujú, buscar información adicional para el manejo procedimental más que todo, lo ujú, que de alguna manera ha sido dificultoso, pues inicialmente. ujú, Luego ya, ujú, bueno, paulatinamente, pues también se dio. Sin embargo, las dificultades han sido en el sentido de articular, ¿no? Los instrumentos respecto a el desarrollo de los contenidos, ¿no? De manera secuencial, hasta el manejo, por ejemplo, de las evaluaciones, que de alguna manera, inclusive, el mismo módulo tenía ciertas limitantes, ¿no? ujú. Claro, miren, hasta aquí el ejercicio. Son personas que tienen más o menos la misma experiencia, digamos, en el tema del diplomado. Si nosotros seríamos mucho más formales en la selección, digamos, hombres de tal edad, que sean profesionales y sean docentes y que sean del área o rural o urbana, lo que dirían sería aún más parecido. Si notan, ya hay recurrencias. A los tres les costó, los tres tuvieron dificultad inicial con las aplicaciones. Dos de ellos utilizaron recursos alternativos para entenderlas.
Y si yo sumar esta pregunta, ¿usó recursos alternativos para entender la plataforma? Seguramente muchos me dirían que sí, que verían tutoriales. Es decir, y he encontrado dos datos parecidos. Y si esa misma pregunta la hago a 10 personas con características similares, voy a ver que se repite. En cambio, si yo pregunto eso a un niño de 8, a un señor mayor, o sea, no tengo criterios de muestreo, pues puede salir cualquier cosa. En cambio, cuando tengo un criterio de muestreo, digo, voy a trabajar con hombres, por decirles algo, mayores de 25 años, que cursen un posgrado, que hayan cursado un posgrado durante la pandemia, que sean docentes, por decirles algo, ¿sí? Entonces ya tengo criterios de muestreo intencionado y voy a encontrar datos que me ayuden a explicar algo porque hay algo que se repite. Esos son patrones y irregularidades. ¿Se entiende ahora con el ejemplo? ¿Queda más claro? Sí, Sí. doctora. ¿Sí? Entonces, a veces en lo Gracias, cualitativo el error es que dicen, hecho cualitativo, he hecho 2 entrevistas. Y uno dice, ¿a quiénes? Y a partir de eso uno saca conclusiones. Pues no puedo llegar a nada. En cambio, si tengo un tipo de muestreo estadístico, así, ¿no? Representatividad, clúster, porcentaje, y aparte tengo un muestreo cualitativo y digo, hice entrevistas a personas con estas características y encontré esta recurrencia. Comparé con esto, digamos, decir docentes de públicas y privadas, ambos mayores de 25, ambos que sean docentes, digamos, del área de humanidades. Entonces, entre los de públicas estoy en común, entre los de privadas estoy en común. Entre ambos grupos estos puntos hay en común. Por ende, puedo llegar a estas conclusiones generales y conclusiones para cada grupo. Ahí puedo llegar a un nivel de generalización porque he construido un muestreo. ¿Sí? En cambio, si no tengo muestreo, por hablar o conversar con 2 personas, no puedo llegar a un tipo, salvo que la metodología haya sido prevista como testimonio, por ejemplo. Ahí sí. Ahí yo no voy a exigir que tengan 100 testimonios. Puedo decir, he trabajado con testimonios con personas que han estado in situ, punto clave. Pero yo puedo cruzar el testimonio con otras técnicas. O decir, es una tesis que pretende revisar testimonios muy específicos, pero ahí tiene que justificar el por qué, argumentar, para que quien evalúe no le exija otra cosa. ¿Sí? Bueno, entonces vamos a seguir con el muestreo. Y ahí vamos a hacer un ejercicio. Entonces, básicamente, tienen que tener unidades de análisis y criterios de selección para a quiénes van a entrevistar, integrar en grupos focales, grupos de discusión, si van a ser sujetos individuales, si van a partir por sujetos colectivos, por ejemplo, decir, quiero trabajar con todas las facultades, con todas las organizaciones de madres, y dentro de cada organización luego tengo que encontrar sujetos individuales. Después, por ejemplo, si yo estoy trabajando la observación de campo, como muestreo también puedo poner ciertos momentos, ¿no? O sea, decir, he observado la asamblea, el trabajo comunitario, la feria o la asamblea de padres, la kermés, ¿no? O sea, quiero ver, por ejemplo, relación, trato respetuoso entre profesores y estudiantes en distintos contextos. Entonces puedo elegir momentos, no solo el aula, sino fuera del aula. Periodos, ¿por qué voy a observar ese tiempo y no otro, ¿no? O sea, por ejemplo, puede decir en tiempo de cosecha, en tiempo de siembra, en tiempo de, no sé, festividades, ¿sí? Y también tengo que tener claro qué lugares, porque, por ejemplo, si estoy haciendo estudios de caso múltiples o voy a trabajar con escuelas multigrado, yo tengo que tener súper claro y argumentado el por qué estoy trabajando con ciertas unidades territoriales y no otras. O sea, por ejemplo, por qué he escogido Yanacachi y no Cajuata en los Yungas, ¿no? ¿Por qué he escogido Coroico y por qué no he escogido, no sé, qué hay, Chulumani? ¿Sí? Entonces yo tengo que tener un argumento de por qué esos territorios, por qué esas escuelas y por qué esas personas dentro de las escuelas. Entonces, como ven, además, el muestreo cualitativo tiene una argumentación en escala. Si yo estoy trabajando, por decir varias, como les decía, más de un lugar, tengo que tener muestreo territorial, perdón. Muestreo de o escuela, del por qué esas escuelas, argumentar. Y luego dentro de cada escuela una argumentación, una teorización de por qué esos sujetos. Entonces, si ven, es un trabajo bastante más menudo. Hay personas, ¿no?, que ponen, yo he hecho entrevistas y ponen entrevistados profesores. Yo no sé por qué, ni cómo se llaman, ni quiénes son, ni cuáles han sido los criterios, ni asociado a qué teoría de muestreo. Entonces está mal. O sea, por eso ustedes me preguntan por qué está mal, porque así está mal, o sea, así no tiene nada de científico. ¿Por qué solo puede hacer, digamos, un estudiante que le dan un trabajo en el
el colegio, decir, ya he hecho 2 entrevistas. ¿Por qué? ¿Asociado a qué teoría? ¿Asociado a qué tipo de muestreo? ¿Cuál es la argumentación? ¿Sí? Entonces tienen que ser muy autoexigentes en clarificar eso y asociarlo a cierta tipología que vamos a ver enseguida. ¿Sí? Bueno. Tipos de muestreo. Vamos a trabajar algunos tipos de muestreo. Sí, también había otra pregunta, no sé si eran ustedes, así que no quiero referirme a ustedes si no fue así, pero me pasó en un grupo que en el foro copiaron la respuesta de la misma fuente. ¿Qué son patrones? Me dirían, patrones, un corte de tela, no sé qué. O sea, no escucharon la explicación de la clase, no se buscó una fuente teórica y se copió del mismo lugar, o sea, más de 10 personas, más de 20 me atrevería a decir, tenían el mismo párrafo. Entonces a veces son esas pequeñas cosas, porque a veces otro cuestionamiento que me hicieron en otro grupo, no en este, me decían, yo presenté todos los trabajos, ¿por qué reprobé? Les decía, porque no es cumple, no cumple, sino es la revisión detallada de la calidad de ese trabajo, ¿no? Entonces, con esto les quiero decir que esté explícito todo esto, o sea, ¿por qué hemos seleccionado a estas personas? ¿Cuál es la teoría que sustenta eso? ¿Cuál es la argumentación? ¿Sí? Bueno, primer tipo de muestreo cualitativo, el muestreo por conveniencia, ¿sí? Básicamente, acá son informantes voluntarios, informantes cautivos. No siempre puedo trabajar informantes cautivos o voluntarios, depende del tema. O sea, por ejemplo, pensemos en temas éticamente delicados. Adolescentes que han tomado la decisión de someterse a un aborto. Primero que tiene que ser anónimo, dar la confianza, tener el consentimiento informado. Y esos, por ejemplo, hay temas, dependiendo de lo que estén trabajando, que en la metodología tienen un acápite de aclaraciones por las consideraciones éticas del proceso de investigación. ¿Sí? Hay temas muy delicados que deben clarificar las consideraciones éticas. En este sentido, o por ejemplo, temas delicados, hombres que tengan problemas de próstata, ¿no? No es que van a decir yo, ¿no? Justamente es un tema delicado, basado en la intimidad del cuerpo, la salud. Entonces, de pronto yo puedo decir, miren, estamos trabajando, va a ser anónimo, quienes quisieran participar en un proceso inicial. Y a partir de eso yo probablemente luego puedo tener otro tipo de muestreo. Tal vez no, porque puede que el tema sea éticamente tan vulnerable o relacionado a la intimidad, que yo pueda únicamente trabajar con un muestreo voluntario, ¿no? Entonces ese es un muestreo por conveniencia. Otro tipo de muestreo cualitativo, ¿sí? Es el muestreo denominado bola de nieve, que lo han debido escuchar. Básicamente es la conexión de un informante con otro informante o con otros informantes. ¿Cuándo se utiliza? Tampoco es que hay otro error, hay personas que asumen por ser cualitativo, bola de nieve, siempre lo veo frecuentemente bola de nieve. No es que esté mal, pero tiene que estar sustentado en relación al tema. ¿Cuándo se utiliza este tipo de muestreo? ¿No? Como ven acá, dice hard to reach population o hidden population, y ahorita les explico a qué se refiere eso, ¿no? Entonces, se utiliza el muestreo de bola de nieve en 2 circunstancias. Ay, no me digan que se me colgó. Un segundito. Aquí está. Cuando son grupos difícilmente accesibles o cuando son grupos que no desean ser identificados, ¿sí? Por ejemplo, cuando son grupos difícilmente accesibles, puede ser por su posición económica, por una ubicación espacial geográfica, digamos, están en un área protegida, no sé, o son personas, no sé, quiero hablar con gerentes de multinacionales. No existen acá, digamos, no están los gerentes, no están las oficinas centrales en otros países, sí, sedes o gerentes locales de multinacionales, ¿no? O no sé, quiero hablar con directores de centros de discapacidad, con niños con discapacidad o centros educativos, más allá que sean públicos o privados, ¿no? Pero digo, ¿dónde están? O sea, no tengo la información de todos, solo los estatales, ¿cómo llego, no?
Y pueden ser grupos que no desean ser identificados o no desean ser contactados. Pensemos en migrantes que no tienen los papeles, ¿no? Los que van a tener miedo a hablar, van a desconfiar, o personas en situación de calle, ¿no? Niños o adolescentes en situación de calle. Pero en ese sentido, tiene lógica y tiene un argumento el por qué yo utilizo el muestreo de bola de nieve en estas dos circunstancias, ¿sí? No sé si hasta aquí, Raúl, adelante, por favor. Raúl. Doctora, este caso del muestreo bola de nieve, yo he podido notar dos cosas, ¿no? Uno, por ejemplo, en mi trabajo de investigación he propuesto de que se realice una entrevista a los ministros y a los viceministros, ¿no? Y lo que yo noto es miedo, primero. Segundo, desconocimiento del tema. Entonces, ¿qué hacen estas autoridades? Se lavan la mano con sus secretarios, con sus asesores, o simplemente te mandan, ¿no? Derivan la nota que envías, el cuestionario, o cuando quieres entrevistar, te desvían a otro lado, ¿no? Entonces, esas dos cuestiones, ¿no? Primero, miedo y desconocimiento. En esos casos, ¿qué se debe hacer, doctorita? Bien, buena pregunta, ¿no? Sí me ha pasado. Una vez quería entrevistar a un alcalde, jamás me atendió, me hizo esperar en la puerta de su casa, inclusive, pero no era para investigación, era para un tema más de una ONG, una publicación de tema de drogas, de consumo de drogas, de prevención de consumo de drogas. Y finalmente su secretario, asistente, asesor fue quien me llenó la entrevista. Pero, ¿cuál es ahí la solución? Hay dos soluciones. Que hagamos una entrevista detallada y buenísima por escrito para obligar a que esa información sea fidedigna. Pero ahí justamente el tipo de preguntas tiene que ser nivel experto, ¿no? O sea, no tenemos que ser justamente muy cuidadosos con temas delicados de coyuntura, ¿no? O sea, va a recibir mejor, van a aceptar de pronto hacer la entrevista por escrito. Y no importa que no haya sido él, finalmente en dificultades extremas de accesibilidad, no podemos forzar llegar a las personas. O sea, ahí hay un tema ético, ¿no? De que no podemos llegar a fuerza a nadie, o sea, solamente a quien desee acceder. Claramente, hay un tema de ambiente de desconfianza en el país en general, ¿no? Más aún cuando dice, la entrevista se asocia a una investigación culposa, ¿no? Así como que quiere saber por qué, dónde va a llevar, quién va a escuchar. Hay mucho desconocimiento de la investigación académica, ¿no? A mí me pasó igual en la universidad, en la UMSA, hay un libro, les voy a pasar, sobre voluntariado universitario, y yo le hablaba a la persona, le decía, quisiera tener la información, me dice, no, es que nosotros la queremos sacar antes. Yo no, no importa, o sea, si tiene un informe previo, yo cito ese informe, digo informe inédito, en construcción, la cita usted, o sea, no es que quiero llevarme el crédito de esta información, o sea, hay mucha desconfianza, mucho desconocimiento. En síntesis, cuando yo no puedo acceder definitivamente a alguien, no lo entrevisto. Pero si necesito la versión oficial de una autoridad, tengo que elaborar un cuestionario, pero muy bien elaborado de nivel experto. O sea, si me dan la oportunidad de decir, le vas a responder por escrito, no importa. Si lo hace su asesor, no importa. Porque en la tesis va a quedar como la versión oficial del ministro. Entonces, lo que ponga el asesor tiene que tener el cuidado porque va a ser el vocero y él va a firmar el ministro. O sea, me estaría entregando esto como la voz oficial del ministerio. ¿No? Entonces, yo, por ejemplo, puedo hacer preguntas por decirles, ¿no? Con estos debates curriculares, que hay mucho de desinformación, de desconocimiento, también de miedo, ¿no? De todos los actores. Entonces, poner, por ejemplo, la definición de educación sexual que utiliza la nueva currícula, ¿en qué enfoque de teórico se basa? Digamos, ¿cuáles son los autores en los que ¿no? se ha basado? Cuando plantea el concepto autocontrol, específicamente a qué se refiere, cómo definiría teórica conceptualmente esto para aplicarse en aula, habría una diferenciación específica por niveles primaria y secundaria para trabajar este concepto. O sea, yo tengo que hacer preguntas, no decir, ¿usted cree que los padres no les gusta? O sea, porque ahí salen
ante preguntas generales salen respuestas ambiguas, ¿no? Como les decía, ¿les gusta la clase? Sí, no. En cambio, si yo les digo, ¿les parece preciso los ejemplos que ocupo con el muestreo cualitativo? ¿Qué ajustes podríamos tener? ¿No? Entonces, es una pregunta que me va a dar datos mucho más específicos. Entonces, en síntesis, mandar un cuestionario por escrito vale porque lo que me va a llegar es firma el ministro o es la voz oficial del ministerio, ¿no? Y tengo que tener un nivel de detalle en las preguntas experto. A un ministro, especialmente a una autoridad, nunca tenemos que caer en hacer preguntas genéricas. Tienen que ser preguntas a nivel experto. Ese tipo de datos necesitamos de una autoridad que está manejando el país o el departamento o la ciudad, ¿sí? No sé si logro responder. ¿Sí? Sí, doctora, pero es peor, ¿no? En puestos jerárquicos. Por eso, como te decía, derivan a su asesor o secretario o no tienen tiempo, ¿no? Yo tengo una respuesta de un ministro y bueno, es pues muy precario su nota de respuesta, ¿no? Entonces, en esos casos, ¿qué se puede hacer, no? Habría que quizás escribir un historial o anecdotario, no sé, ¿no? Sí, eso también, miren, hay otro, en el método etnográfico, por ejemplo, hay un enfoque que se llama la escritura etnográfica. En la escritura etnográfica yo puedo describir el cómo llegué al terreno, qué dificultades tuve y qué primeras impresiones, pero no es impresiones ambiguas, ¿no? De estaba muy lindo el lugar, no. Por ejemplo, en mi tesis doctoral, una de mis asesoras me pidió que haga una descripción etnográfica de cuál había sido mi posibilidad de acceso a las autoridades en la Asamblea Legislativa. O sea, porque no es que uno llega y entra y habla con las diputadas o las senadoras, ¿no? Entonces era, por ejemplo, en la puerta aún existe un riguroso filtro basado en la identificación. Generalmente hay que tomar un previo contacto con asesores que operan como quien aprueba o no, ¿no? El acceso al viceministro. El tipo de información que se puede proporcionar es este. El rechazo que se tiene, entonces podemos poner un acápite, así como pusimos de dilemas éticos, se puede hacer otro acápite de dificultades de acceso a campo, ¿sí? Entonces eso hace mucho más confiable la investigación, ¿sí? Entonces es bien importante poner este tipo de salvedades, dificultades de acceso a campo, dilemas éticos, limitaciones del acceso a informantes, ¿no? Porque eso evidencia las dificultades, no debilidades del investigador, sino conclusión. Por tanto, en este tipo de trabajos hay obstáculos institucionales, pero se obtuvo la siguiente información a partir de estos informantes y cruzo con otras técnicas. O sea, no es que por no tener esa información ya no vale la tesis, sino que yo puedo decir se saldó de esta manera y además se trianguló con otras técnicas. Pero es muy interesante poder hacer una descripción etnográfica o poner un acápite de dificultades de acceso a campo. ¿Sí? Eso. De Eric, buenas acuerdo, noches. doctora. Y gracias por la pregunta, muy pertinente. Eric, Doctora, buenas noches. Oye, buenas noches, Eric. sí, en mi caso, por ejemplo, así concreto, yo estaba haciendo una investigación sobre el rendimiento académico aquí en la Facultad de Ciencias Económicas en la San Simón y empezó por el decano, ¿ya? Y se le estaba haciendo una entrevista, ¿no? Le llevé la entrevista y lo leyó, me dijo, y eso ha sido mi falta de experiencia, ¿no? Yo ya estaba con todo para grabarlo y demás, y lee y me dice, no, ya mejor vente mañana pasado que me voy a preparar. Y fui, ¿no? Y después ya con reuniones de 1000 reuniones, ¿no? O sea, nunca he podido tener la reunión. Luego me fui donde los directores de carrera, donde a 3 carreras, de 5 a 3. Y lo mismo que ha ido al seguro universitario, que está enfermo. No sé qué cuentos. Y al final, ¿sabe qué? Me han cansado. Me han cansado las autoridades. Y al final, ¿qué tengo que hacer? Irme donde los coordinadores, o sea, que están, digamos, operando por debajo de ellos, y con ellos trabajar, y en mi documento sí tengo que poner ya, o sea, para hacer la triangulación he hecho a los coordinadores, a los docentes y a los estudiantes, ¿no? Ajá. Entrevistas y grupo focal con los estudiantes, ¿ya? O sea, lo que yo quiero decirle, comentar a los colegas,
que muchas veces el entusiasmo, el espíritu investigador que uno tiene, a uno le cansan, no hay la predisposición, no hay la voluntad, Ujú. no hay, o sea, y uno como tonto tiene que estar, ir a sentarse horas, esperar, a hacer nuevas cits para que no te atiendan. Y a mí realmente no ha sido una buena experiencia, ¿no? Entonces, Claro. en mi nueva investigación que estoy haciendo, directamente yo no voy a contar con las autoridades. No les estoy Ujú. tomando en cuenta. Digan lo que digan, me pueden aplazar, pueden hacer lo que quieran. Estoy sustentando de otra manera, ¿ya? Igualito se va a hacer la triangulación, la saturación teórica, etcétera, todo lo que se Claro. tenga que hacer, pero yo ya no voy a pasar por lo mismo en mi caso, por las autoridades, ¿no? Porque ya sé que es y además, ¿de qué me sirve que yo vaya donde una autoridad y por cumplir lo llene lo que lo tenga que? O sea, no, o sea, para mí que no va a agregar valor Ujú. absolutamente, por más que sea la máxima autoridad, ¿no? Exacto. Entonces ya, Es bien importante dos cosas aquí. Una metodológica y otra vinculada, digamos, bueno, las dos son metodológicas en realidad. Por un lado, nosotros somos un país absolutamente jerárquico, o sea, la autoridad filtra todo, ¿no? Es un centralismo no solamente en el país, sino en las instituciones. Es un centralismo sin sentido, porque en la lógica burocrática jerárquica, la MAE es el Dios, ¿no? O sea, es que debe básicamente ser omnipresente, ¿no? Conocerlo todo y si no hay un miedo a la MAE, es una lógica autoritaria, una cultura burocrática jerárquica. Eso no tiene que permear la lógica investigativa. En la lógica investigativa tiene mucho más valor teórico asociado al planteamiento del problema, los datos que nos puedan proporcionar quienes estén más cerca de la experiencia educativa, ¿no? Salvo que yo quiera revisar miradas institucionales más marco políticas. En ausencia de sus voces, leamos los documentos. Por eso vamos a ver un tipo de muestreo de investigación documental, porque el tipo de investigación documental. Doctora, no hay audio. Se congeló la imagen. Benigno está como anfitrión, dice anfitrión Benigno Flores Canaviri. Así está saliendo en el sistema. Ah, fíjense. Ahí está. Que Benigno le dé pues voz a la revista. ¿Aló? 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 Escucharon mi nombre. Benigno está en la ceja. Tiene que incluirle pues a la docente. Benigno, tiene que admitir a la doctora. Yo soy inocente, no he sacado a nadie. ¿Cómo están? Ya, ahora sí, me emocioné y creo que puse salir del aula mientras hablaba toda entusiasmada. Vuelvo a reitero. Dos, la lógica de muestreo cualitativo no debe pasar por la lógica jerárquica de las MAES ni la cultura burocrática. Entonces, en ese sentido, la ética de la investigación no pasa por la lógica jerárquica de que el omnipresente director debe verlo todo, no, sino tiene más valor un muestreo en consistencia con el problema y en el caso de que sea calidad educativa, yo puedo ver la práctica en aula. Si quiero ver las versiones oficiales de políticas institucionales, en ausencia de las voluntades políticas de participación, puedo hacer un tipo de muestreo documental para revisar el discurso de los documentos oficiales y analizar los discursos que estén en recursos públicos digitales. Ahí no hay dilemas éticos. Si, por ejemplo, el director ha hecho una inauguración y está en Facebook, eso
Yo puedo hacer un análisis de discurso de eso, ¿sí? Por un lado. Por otro, los silencios son datos. Hay dos formas de registrar los silencios. Los silencios muchas veces dicen más que todo testimonio. Y los silencios se refieren a dos cosas. Uno, la no participación, la omisión, es un silencio registral, o sea, decir, la autoridad no manifestó aceptación de participación y esto ocurrió en tales espacios. Por tanto, asumimos que la predisposición, digamos, para problematizar desde una perspectiva investigativa no estuvo presente, ¿no? Pero no tuvimos una respuesta escrita al respecto. Y otra, los silencios se registran también en las entrevistas. Por ejemplo, yo estoy entrevistando a un joven sicario de la Comuna 13 de Medellín que fue parte del tema del conflicto armado, el tema del boom, digamos, del sicariato y el narcotráfico. Y les di, en ese texto que les di sobre etnografía y testimonio, lo registra, dice. ¿Cómo los silencios se registran? Entonces, una pregunta y te dice,